Tengo más de un mes diciéndoles que se sienten acá enfrente. Muchas veces exigimos y no damos. Así que si puede acérquese un poco, hermanos, vamos a escuchar esta noche el sermón. Por favor, vaya conmigo a Mateo 5. Mateo 5:17, si es tan amable. Ponga su teléfono ahí en silencio, hermanos. Por favor. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Ya estamos en vivo, hermanos? ¿Sí? Bueno, vamos a leer la palabra de la siguiente manera, dice Mateo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vamos a orar en esta noche. Padre, rogamos, Padre, que nos ayudes en esta noche, que nos dé, Señor, gracia, sabiduría, entendimiento. Señor, este es uno de esos temas difíciles que cuando no se entienden correctamente tienden a llevar a las personas a las obras, al legalismo de las obras. Y los legalistas se vuelven personas que intolerantes con los demás, que usan estos versos para atacar la iglesia, para atacar tu cuerpo, para atacar tus hijos. Así que en esta noche necesitamos de toda la sabiduría, entendimiento de tu Espíritu Santo para poder explicar nuestro tema. Bendice a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta noche les voy a pedir su paciencia porque vamos a ver bastantes versículos bíblicos. No debería pedirles paciencia por eso, ¿eh? Ustedes deberían decir ¡yay! Como los niños. Porque se supone que como cristianos pues debemos, hermanos, amar la escritura, amar la palabra de Dios. Amén. Nuestro tema se titula esta noche, hermanos, Jesús y la ley. Entre paréntesis, yo aquí en mi sermón le puse Jesús y la ley y entre paréntesis puse Mateo 5:17. Son prácticamente como dos títulos, pero quise dejar uno solo en el póster. Y Mateo 5:17, hermanos, es un verso tan controversial que merece el título de un sermón. Merece que un sermón se llame Mateo 5:17, porque es un verso muy, muy conocido y muy citado. Hermanos, el tema del día de hoy cae dentro de una categoría de temas que hemos estado viendo los viernes, que hemos estado haciendo un balance entre gracia y ley. Yo no sé si alguien se acuerda. ¿Alguien se acuerda? Hemos visto ya 3 temas. No sé si alguien se acuerda de algún tema que hemos visto en este renglón, porque no sé si se acuerda que les dije, voy a dar una serie los viernes que va a ser intermitente. Va a ser ciertos viernes, no todos los viernes. Por ejemplo, hoy toca. Los 10 mandamientos fue uno, que me parece que se llamó Israel y los 10 mandamientos. Luego el segundo se llamó el espíritu de los 10 mandamientos primero. Y luego el tercero se llamó el yugo del sábado, ¿se acuerdan? Entonces hoy es el 4º tema y estamos en esa misma página, tratando de hacer esta diferencia entre la ley, la gracia y lo que es el evangelio. Es muy importante, amén. Así que hoy nos toca. Este versículo, hermanos, como decía yo en mi oración, es un versículo muy citado por todos aquellos movimientos religiosos o cristianos de ciertas denominaciones dudosas que citan muchísimo este versículo para hacer un llamado a los creyentes, básicamente a guardar los 10 mandamientos. Porque la interpretación que ellos dan de este pasaje es que en este pasaje claramente Jesús está diciendo que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla.
Por lo tanto, como seguidor que tú dices que eres de Él, debes seguir sus pisadas. Y que si Él vino a cumplirla y Él la cumplió, tú la debes de cumplir, ¿por qué no? Y que solamente, fíjese lo que es, el legalismo enseña, hermano, que la salvación es por obras. Eso es lo que enseña el legalismo. Que una vez que tú cumplas los mandamientos, especialmente los 10 mandamientos, obviamente, entonces puedes ser salvo. De lo contrario, no puedes ser salvo. Estos movimientos no creen en la salvación solamente por gracia. Le podría citar algunos como, por ejemplo, los adventistas, los judaizantes, las iglesias sabáticas en general. Hay muchos movimientos. Hay un movimiento que se hacen llamar los israelitas hebreos afroamericanos. No sé si alguien sabe de ese movimiento, que ellos se dicen ser cumplidores de la ley y que observan los 10 mandamientos. Y por lo general todos estos grupos casi siempre su énfasis es en el sábado, son sabatarios. Así que cuando yo abordo este sermón desde este punto de vista y menciono que son sabatarios, no lo tome personal ni es personal, es simplemente que por lo general son los sabatarios, los sabáticos, los que más citan Mateo 5:17 para decir la interpretación que ellos le dan. La pregunta es que si ellos tienen una interpretación correcta de Mateo 5:17, entonces desde el punto de vista de ellos nosotros somos rebeldes, porque claramente dice ahí, vine a cumplir y por lo tanto Jesús dijo que como Él anduvo nosotros teníamos que andar. El día de hoy, hermano, voy a tratar lo mejor que pueda de explicar las dos interpretaciones de este pasaje. Le voy a decir mi postura acerca de este pasaje y le voy a dar todos los argumentos bíblicos que yo pueda, hoy nos vamos a ir tarde, para demostrarle por qué yo tengo esa postura hacia ese pasaje. Pero si al final usted dice, no, yo a pesar de todo lo que usted dijo, me inclino más por la otra postura de que yo tengo que por fuerza guardar los 10 mandamientos y entonces Dios me va a salvar, pues bueno, no le puedo obligar, no, eso va a ser problema de usted. Pero básicamente, hermano, para interpretar este pasaje, nos vamos a detener mucho en dos palabras que están ahí en Mateo 5:17, la palabra ley y la palabra cumplir. Vamos a estar analizando esas palabras lo más profundo que podamos, para que entendamos en qué sentido es que estas palabras se usan en Mateo 5:17. Y para poder entender en qué sentido se usan en Mateo 5:17, vamos a ir a todo Mateo para ver cómo usó Mateo estas palabras. ¿Ok? La pregunta número 1 que quiero plantear acá es que si Mateo 5:17 significa, la palabra ley en Mateo 5:17 significa los 10 mandamientos. Esa es la primera duda que nosotros vamos a plantearlo como una duda. Porque la gente dice que la palabra ley en Mateo 5:17 significa los 10 mandamientos. O si la palabra ley ahí significa más que los 10 mandamientos, no exclusivamente los 10 mandamientos, sino toda la ley de Moisés, que son 5 libros, los primeros 5, y aparte de eso también los profetas. ¿Ok? Y la segunda pregunta que vamos a contestar acá es, si la palabra cumplir acá significa, estoy un poco afectado. Si la palabra cumplir acá significa, escuche, cumplir y seguir cumpliendo, o sea, eso fue lo que Cristo dijo, ok, yo lo cumplo y ustedes lo tienen que seguir cumpliendo. O si la otra postura es cumplir, escuche, y una vez cumplido, ya no se puede cumplir otra vez porque ya está cumplido. Ok, vamos a ver las dos. Significa cumplir. Jesús está diciendo yo cumplo y ustedes cumplan. O Jesús está diciendo yo cumplo porque ustedes nunca la han podido cumplir, por lo tanto yo la cumplo por ustedes para que ustedes no la tengan que cumplir. Esas son las dos posturas, no hay otra postura con respecto a este pasaje, ¿ok? Entonces, la primera postura sería esta, que Jesús al decir esto está enseñando que para ser salvos es necesario guardar los 10 mandamientos.
Esa es la primera postura. Jesús en Mateo 5:17 está diciendo, para que tú seas salvo tienes que guardar los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, porque para los sabáticos es el mandamiento controversial, es el mandamiento por el cual ellos nos acusan a nosotros de ser gente sin ley. Dice, para ellos nosotros somos gente sin ley, así nos llaman, ¿no? O la segunda postura, que es que Jesús enseña acá que toda la ley, los profetas y los escritos, o sea, todo el Antiguo Testamento, sigue vigente porque Él todavía no ha ido a la cruz y va a ir a la cruz a cumplirlo por medio de su muerte, su vida y su resurrección. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Para interpretar este pasaje, hermano, vamos a tener que analizar bastante lo que Mateo quiso decir, ¿ok? Con estas dos palabras. No sé si se recuerdan que hace ya unos años atrás vimos una serie que se llamó Jesús en los 4 Evangelios. Y una de las preguntas que les hice yo en esa serie fue, si usted sabe por qué hay 4 evangelios en la Biblia. O sea, ¿por qué solamente un relato no es suficiente? ¿Por qué tenemos a Mateo, a Marcos y a Lucas y a Juan? ¿Por qué el Señor permitió que exista en la Biblia 4 evangelios con 4 perspectivas diferentes? Porque por mucho que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se parezcan, como se le llaman evangelios sinópticos, porque supuestamente estos 3 tuvieron una misma perspectiva, aún así tienen diferencias. ¿Ok? La razón, hermanos, de por qué tenemos 4 evangelios en la Biblia es parte de la sabiduría de Dios y se debe a que cada uno de los evangelios tiene un trasfondo diferente. Tiene una audiencia diferente, está dirigido a diferentes personas y está presentando a Jesús desde un punto diferente. Por ejemplo, Mateo lo presenta como el descendiente de Abraham. ¿Por qué? Porque los judíos hacían mucha jactancia, hijos de Abraham somos. Entonces, por eso es que la genealogía de Mateo llega hasta Abraham. La genealogía de Lucas llega hasta Adán, porque Lucas está dirigido a los griegos, a los gentiles en general, a todo el mundo, y todo el mundo es descendiente de Adán. El evangelio de Marcos no tiene genealogía porque está dirigido a los romanos, y Marcos presenta a Jesús como un esclavo, como un sirviente, y a los romanos no les interesa la genealogía de un esclavo, de un sirviente. El evangelio de Juan está dirigido a toda la iglesia, y aunque usted no lo crea, el evangelio de Juan tiene una genealogía, solamente que no va hasta Adán, va hasta la eternidad, y dice: Jesús ha estado desde el principio con Dios, es Dios desde el principio, Él no es creado. Se remonta a decir que Él prácticamente pues es eterno, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la razón, hermanos, para que nosotros entendamos la palabra, el día de hoy, nuestras palabras, ley y cumplir, tenemos que estudiar profundamente Mateo y saber qué quiso decir Mateo desde su trasfondo judío cuando él usaba la palabra ley y la palabra cumplir, qué era lo que él quería decir. Porque Mateo, hermanos, presenta a Jesús como el cumplimiento de la ley en términos generales. La primera palabra, vamos a ver la palabra ley. ¿Cómo la usó Mateo? Vamos a ir a Mateo 7:2, hermanos. Saque su Biblia, saque un marcador y vaya marcando todos los versos sobre cómo usó Mateo la palabra ley. ¿Cómo la usó? ¿Qué quiso decir Mateo cuando usaba la palabra ley? Dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. ¿Qué dije? Perdón, no me escucharon bien tal vez. Mateo 7:12. Quizás escucharon 2, ¿no? Se parece mucho. Los perdono. Mateo 7:12. Ok, lo leemos una vez más. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pregunta, ¿ahí la palabra ley se refiere a los 10 mandamientos? No, porque simplemente está diciendo que todo lo que tú quieras que alguien te haga, que tú también se lo hagas a esa persona. En ningún momento está siendo específico que se refiere a los 10 mandamientos. Y siempre vamos a ver a Mateo enlazando la palabra ley con la palabra profetas, porque él está tratando de abarcar todo el contenido
del Antiguo Testamento. Vamos a ver otro, Mateo 11:13. Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Otra vez, ahí está usando Mateo la palabra ley y en ningún momento nos deja entender que está hablando de los 10 mandamientos, sino del Pentateuco, que al Pentateuco lo seguían más libros, los otros escritos y los profetas. Se está refiriendo a la Tanaj, se está refiriendo en general a todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Mateo 12:5. Mateo 12:5. Dice así: ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pregunta, ¿cuál de los 10 mandamientos dice que los sacerdotes en el día de reposo profanan el día de reposo? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Yo sé que a lo mejor no se lo sabe de memoria, pero no hay un mandamiento en los 10 mandamientos que diga que los sacerdotes profanaban el día de reposo en el día de reposo. Entonces, esta palabra ley aquí en Mateo 12:5 no se refiere a los 10 mandamientos. Ahora, esta palabra ley aquí, en la original griega es nomos. Es exactamente la misma palabra griega que Jesús usó que Mateo usó, quiero decir, al escribir el Evangelio, obviamente, en Mateo 5:17. No se refiere a los 10 mandamientos. De hecho, esa porción, si hay una porción que dice eso, no dice exactamente que los sacerdotes profanan el día de reposo, sino que Jesús lo dijo en el sentido de que es verdad. Las personas que los sacerdotes trabajaban el sábado. ¿Y trabajar estaba qué? Prohibido. Los sacerdotes trabajaban, cortaban los animales, hacían los sacrificios, salían bien cansados el sábado. Entonces Jesús dice, si ellos profanaban el día de reposo en sábado, es como los pastores adventistas el día de hoy, ¿no? Profanan el sábado porque son pastores, ganan un salario el sábado, trabajan el sábado, profanan el sábado. Esa porción, si usted la quiere ver en su casa, no es de los 10 mandamientos, está en Levítico 24:5-9. Anótelo y lo busca en su casa, Levítico 24:5-9. De ahí es donde Jesús está basando. Entonces, en ningún momento aquí la palabra ley se refiere a los 10 mandamientos. Y podemos deducir que en Mateo 5:17 tampoco se refiere a los 10 mandamientos porque es la misma palabra ley, nomos, en el original, que se usa en ambos pasajes. Veamos otro, Mateo 22:36-40. Hermanos, lo primero que estoy tratando de echar por suelo es la teoría de que Mateo 5:17, la palabra ley se refiere a los 10 mandamientos. Mateo 22:36-40 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. En ningún momento tampoco este pasaje se refiere, hermanos, a los 10 mandamientos. Fíjese que aquí esta era la oportunidad de oro, porque le están preguntando a Jesús directamente cuál es el mandamiento más grande, y era la oportunidad de oro para que Jesús dijera, miren, que les quede claro. De una vez lo vamos a dejar claro para que después no estén confundidos en el 2019. Guarden los 10 mandamientos si quieren ser salvos. Ya saben cuáles son, y él se los hubiera enumerado uno por uno, incluyendo el sábado, que es el cuarto. No, Jesús ni siquiera está citando ninguno de los 10 mandamientos aquí explícitamente. ¿Sabe por qué? Porque estas 2 cosas que Jesús dice, amar a Dios con toda tu mente y tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo, no son parte de los 10 mandamientos. Mire, vamos a verlos, están en Deuteronomio 6:5. No son parte explícitamente, implícitamente sabemos, ¿no?, que le dijo no tendrás dioses ajenos, etcétera, etcétera. Pero mire, hermano, ¿dónde están estos mandamientos en realidad que no están en el decálogo? Deuteronomio 6:5, hermanos, dice así: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús dijo que este es el más grande. Y el segundo dice semejante, está en Levíticos 19:18. 19:18. No te vengarás no te guardarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová.
Pregunta, ¿este mandamiento está explícitamente en los 10 mandamientos? Explícitamente no, pero implícitamente sí, porque está diciendo no cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás, y todo eso es parte de amar al prójimo. Pero Jesús no está citando textualmente, hermanos, los 10 mandamientos, cuando era la oportunidad de citar, hermanos, los 10 mandamientos. Simplemente está citando, ¿qué? Una porción de la ley de Moisés. En este punto, hermanos, lo que quiero demostrar con la Biblia es que la palabra ley, Mateo, la usa para la ley de Moisés, los profetas, los escritos, todo el Antiguo Testamento en general. De hecho, ese pasaje de Mateo 5:17, hermano, no está en los otros evangelios. Ni Lucas lo tiene, ni Marcos lo tiene, ni Juan lo tiene, porque ellos no tienen en mente enseñarle a los judíos que Jesús es el cumplimiento de la ley. Mientras que Mateo sí tiene ese deseo, enseñarles a él, no el que vino a cumplir la ley para que fueran salvos, sino que él vino a cumplir la ley con su vida. Lo vamos a ver conforme avancemos. Veamos otro, hermanos, Mateo 23:23. Hoy sí van a leer la Biblia, hermanos. Y de la palabra cumplir son muchos más, muchísimos más. Mateo 23:23. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué cosa es? ¿Los 10 mandamientos? En general sí, pero específicamente, mire, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué no dijo, dejáis lo más importante de la ley fuera? Los 10 mandamientos. Porque ese no es el enfoque de Mateo. Mateo está hablando de que Jesús vino a cumplir todo lo que se había escrito sobre él. Y hoy lo vamos a dejar claro con la ayuda del Señor, hermanos. ¿Ok? Concluimos entonces aquí, hermanos, en este punto, que cada vez, escuche, cada vez que usted, quizás ahorita ya acabó Mateo. ¿Cuántos ya acabaron Mateo? No todos ya acabaron Mateo. Sería el colmo que no haya acabado Mateo. El próximo año, ¿ok? Cuando vuelva a leer Mateo, hermanos, porque ahorita ya no puede, ¿verdad?, regresar y todo. El próximo año, agárrese un highlighter y vaya leyendo Mateo. Y cada vez que usted llegue a la palabra ley, márquela. Toda la vida, cuando Mateo usó la palabra ley, hermano, en todo su libro, siempre se refirió a todos los escritos de Moisés en general. Eso quiero que le quede claro. Escritos de Moisés en general. No exclusivamente a los 10 mandamientos, como los legalistas, los sabatarios quieren hacernos creer. Ellos cometen un error muy popular, el error de leer fuera de contexto. Pero cuando nosotros leemos un libro, si lo podemos leer completo y todo, es mejor para entender qué fue lo que el autor de ese libro quiso decir. Vayamos a Lucas 24:44, que aquí ya no es Mateo, pero este concuerda exactamente con lo que le estoy diciendo. De que Jesús, hermanos, es el cumplimiento de toda la ley, incluyendo profetas, incluyendo escritos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, número 1, en los profetas y en los salmos. ¿Qué es eso? Eso se llama Tanaj, eso se llama Antiguo Testamento, completito. La T es para Torah, la N es para los Nebijim o los profetas, y la última, ¿qué es qué, hermanos? La K, que es para la Ketubim, que son todos los escritos. Jesús mismo dice que para que se cumpliese, dice. Aquí, este pasaje, si usted lo lee en su casa, es cuando Jesús, hermano, se encuentra con aquellos que van camino a Emaús, ¿se acuerda? Y Jesús resucitado se les aparece. Y ellos le comienzan a decir, ¿eres tú el único extranjero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Y ellos no lo conocen, dice que vela sus ojos para que no lo conozcan. Y van de camino y llega un momento en que él se quiere separar de ellos e irse por otro camino y ellos le insisten, no te vayas para allá porque dice que ya estaba declinando el día. Y les insiste, le insisten que se quede con ellos y justo cuando parte el pan lo reconocen. Dice que parte el pan, lo reconocen y cuando ellos dicen, oh, es el maestro, desaparece de su vista. Pero él en ese pasaje es donde él les está diciendo a estos dos,
Les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y es en este sentido que Mateo, aunque aquí estamos en Lucas, es en este sentido que Mateo siempre está usando la palabra ley. ¿Ok? Ahora vamos a ver la palabra cumplir, hermanos. Vamos a ir por todo Mateo a ver la palabra cumplir. Yo este año me di a la tarea de marcar esta palabra en mi Biblia, la palabra cumplir, siempre que llegaba a un pasaje que decía, y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. Ok, aquí vamos a ver cómo Mateo usa la palabra cumplir, ok. Mateo 1, 22, 23. Mateo 1, 22, 23. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese. Vaya con su highlighter y vaya marcando la palabra cumplir, siempre que la encontremos, ya sea en cumplir o en uno de sus derivados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está. Esto sucedió para que se cumpliese. Le quiero hacer una pregunta. ¿Esta profecía está por cumplirse o ya se cumplió? Ya se cumplió. ¿Nosotros tenemos que hacer algo para cumplirla? No, ya lo hizo. ¿Quién? Jesús. Al nacer de una manera virginal, se cumplió que estaba escrito que nacería de esa manera el Mesías. Mateo 2:15. Vamos a ir avanzando. Dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo, para que se cumpliese. ¿Sí? Y ya se cumplió, ya Jesús lo cumplió. No hay nada que nosotros tengamos que hacer para cumplir, porque ya está cumplido. Mateo 2, 17, 18, solamente baje 2 versos y vamos a ver ahí, dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. La matanza de los niños estaba profetizada. Cuando Herodes manda hacer esa matanza de niños tratando de matar a Jesús, ¿verdad? Porque no sabía exactamente quién era y manda a matar todos los niños menores de 2 años. Eso estaba cumplido. ¿Quién lo vino a cumplir? Jesús vino a cumplir eso. Estaba profetizado. Obviamente él había huido a Egipto, algo que también estaba profetizado. Mateo 2:23. Pero Cristo cumplió también esa profecía. Mateo 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo dicho. Ahí está otra vez. Siempre que vaya a cumplirse, márquela. Aunque sea con saliva, si no trae lápiz, ¿no? Siempre anda, hermano. Papel, lápiz. ¿Ok? 2:23 dije, ¿verdad? Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Fíjese, hermano, hasta el más mínimo detalle. Cuando Jesús vuelve de Egipto, hermano, y tenía que volver a su lugar de nacimiento, a Belén, dice que en una de esas, mejor prefieren irse a Nazaret. Y estaba profetizado. Para que se cumpliese que él había de ser llamado Nazareno. Mateo 4:14, hermanos. 4:14 al 16. ¿Lo encontró? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesús pasó por estas regiones, escuche, para que se cumpliese. ¿Qué él iba a ir ahí? A predicar a esos lugares. Y qué gran luz iban a ver, obviamente, porque Jesús, hermano, traía el mensaje de salvación y del evangelio. Pequeños detalles que se habían profetizado. Y Jesús todo eso lo llevó al pie de la letra para que se cumpliese. Mateo 8:17. Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús sanando, estaba profetizado.
que su ministerio estaría lleno de milagros, de sanidades. Y las sanidades las hizo para que se cumpliese lo que había sido escrito acerca de su ministerio terrenal. Mateo 12, 17 al 21. Mateo 12, 17 al 21. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Todo esto fue para que se cumpliese cómo tenía que ser el ministerio de Jesús. ¿Okay? Dice que no iba a andar voceando ni gritando en las calles. Todo lo hizo en un orden tremendo, tal y como el Padre lo estableció, y así estaba escrito y así se cumplió. Mateo 13, 14 al 15. Mateo 13, 14 al 15. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se convierta y los sane. El endurecimiento de la gente al oír el evangelio de Jesús, aquellos que así al Padre le plació endurecer su corazón, fue para que se cumpliese, de que así iba a ser en el ministerio de Jesús cuando les comenzó a hablar a algunos por parábolas. Y dice: ¿por qué les hablas por parábolas? Bueno, para que no entiendan, porque así estaba escrito, para que se cumpliese, hermanos. Mateo 21, 4 al 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ese pollín, alguien dijo que era un pollito, no. Ese pollino, ese burriquito, dirían los colombianos, ese burrico, hermanos, nació para que se cumpliese. Y Jesús un día lo mandó pedir y se montó sobre él para que se cumpliese, que sobre ese, hermanos, asno, el Señor iba a entrar a Jerusalén. ¿Ok? Mateo 26, 53, 54. Dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y allí mismo, bájese al verso 56. ¿Ya? Mateo 26, 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Esto es el arresto de Jesús. Y todo lo que sucedió en su arresto, hermano, sucedió para que se cumpliera. El arresto estaba profetizado. Él les dice: yo puedo mandar llamar unos ángeles ahí que los maten, legiones. Bíblicamente un solo ángel podía acabar con una ciudad, hermano. Un solo ángel. Y el Señor dice: yo puedo llamar legiones, pero ¿para qué? No voy a llamarlos para que se cumpla. Y luego, ¿qué pasó con los apóstoles, hermano? Vámonos. Salieron corriendo. Y eso sucedió para que se cumpliese, que estaba profetizado: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, en Zacarías. Todo en la vida de Jesús. Jesús con su vida, con su nacimiento. Bueno, ahorita vamos a llegar ahí. Mateo 27, 9 al 10, porque todavía no acabamos, todavía hay más cumpliesen. Mateo 27, 9 al 10, hermanos. Dice: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como ordenó el Señor. Así se cumplió. Judas lo vendió y estaba escrito y se cumplió en la vida de Jesús.
Y ahora, hermanos, Mateo 27:35. Es el último sobre la palabra cumplir en Mateo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Para qué? Digámoslo todos, para que se cumpliese. Muy bien. Lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y dejé fuera un montón de versículos en donde no dice la palabra cumplir o cumpliese, donde dice como estaba escrito. Dejé esos versículos fuera, porque no dicen la palabra cumplir. Pero igual podríamos haber dicho que ahí en lugar de decir como estaba escrito, pudieron haber puesto también, Mateo también pudo haber puesto para que se cumpliese, pero no quise ser tan enfático. Pero ¿a qué conclusión llegamos aquí, hermano? Llegamos a una conclusión, hermano, interesante. Cuando Mateo usa la palabra, número 1, ley, no se refiere exclusivamente a los 10 mandamientos, a todos los escritos de Moisés, incluyendo los profetas, incluyendo los otros escritos. Cuando Mateo usa, hermanos, la palabra cumplir en Mateo 5:17, la usa en el sentido de algo que vino Jesús con su vida, ¿ok? Con su nacimiento virginal, con su huida a Egipto, con la matanza de los niños, con su ministerio, con sus milagros, con todo, con su arresto, con la huida de sus apóstoles. Es en ese sentido que Jesús está diciendo, yo vine a cumplir la ley. Ahora, la parte con la que vamos a lidiar ahora, ya entendimos esa parte, ahora vamos a entender la parte que él dice, yo no vine a abrogar, ¿no? Porque si no entendemos bien la parte, yo no he venido a abrogar, sino a cumplir, suena como una contradicción. Entonces tenemos que entender eso, y ahora sí vamos a ir a Mateo 5:17 y vamos a leer hasta el 19. Mateo 5:17 leemos hasta el 19. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vamos a hacer lo que acostumbramos, y que es analizar las frases una por una, para que nosotros podamos entender. La primera frase, no he venido a abrogar la ley, dice hermano, ni los profetas, ¿ok? Aquí vamos a aclarar algo, hermano, vamos a aclarar algo. Los mandamientos morales de Dios, las leyes morales de Dios, que ahora que nosotros ya somos salvos, las usamos para nuestra santificación, siguen vigentes, ¿verdad? No vamos a cometer adulterio porque es pecado, no vamos a hermanos a robar porque es pecado, no vamos a blasfemar porque es pecado, no vamos a hacer nada que sea pecado. Ahora, eso no es una garantía de que no lo vamos a hacer. Yo digo no lo vamos a hacer porque no deberíamos hacerlo. ¿Pero puede un cristiano pecar? Sí, un cristiano puede pecar. La parte moral, lo que es todos los mandamientos morales que Dios nos ha dado, están vigentes para nuestra santificación. ¿Sabe cuál es el problema de los legalistas? No saben hacer diferencia, hermanos, entre santificación y salvación. No saben hacer esa diferencia, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre santificación y salvación? La salvación, Cristo nos la ha dado a nosotros por gracia. ¿O usted hizo algo para ser salvo? La salvación, Cristo nos la dio en la cruz, completita, no le falta nada, ¿ok? En ese sentido, la ley no nos ayuda a nosotros para salvación. Porque sería bien ilógico que Cristo venga y te diga, guarda los 10 mandamientos y luego te voy a salvar. Cuando por 1500 años antes de que Él viniera, nadie los pudo guardar. Por eso Romanos dice que la ley a la verdad
es buena, santa y pura. ¿Por qué? Porque la ley sirve para nuestra santificación. Pero una vez que nosotros hemos gustado la salvación, el detalle es que la gente confunde salvación con santificación. Dice, no, yo voy a usar la ley para santificarme y entre más me santifique, Dios más me va a salvar, más seguro voy a estar de ser salvo. Eso es una salvación por obras. ¿Eres católico? Eso es lo que cree Roma, eso es lo que enseñan, hermano, los judaizantes y todas esas sectas como los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas. Eso no es gracia, eso no es sola gracia. Claro que la ley de Dios es buena, es santa y es pura para nuestra santificación. Pero Jesús, hermano, no vino a abrogar esa ley moral en ese sentido. Pero tampoco vino a decirnos, guárdenla y luego voy a ver si los salvo. Voy a ver, depende cuánto la guarden y entonces los voy a salvar. Eso no es el evangelio. ¿Ok? Entonces, hermano, aquí tenemos que entender, hermano, que el aspecto, número uno, aquí tiene usted que entender dos cosas. La primera, que el aspecto moral de la ley para la santificación de los salvos sigue vigente, ¿verdad? ¿Y estamos de acuerdo? Pero no para salvación. Si usted un día llega a caer de la gracia, porque eso es caer de la gracia, y decir que no, que usted ha estado equivocado todos estos años y que siempre sí tiene que guardar la ley para salvación, eso es hereje, eso es algo herético bíblicamente. La salvación es solo por gracia, mediante la fe. Efesios 2:8 lo dice clarito. ¿Ok? Y número dos, también usted tiene que entender que Jesús está parado aquí. La cruz de él está más adelante, unos 2 años más o menos, 1 año y medio más adelante, y él dice, yo no he venido a abrogar todavía todas las profecías. ¿Por qué? Porque todavía están por cumplirse. Cuando Jesús está diciendo esto, está vivo y está principiando su ministerio. Apenas está dando el sermón del monte con el que él inició su ministerio. Por lo tanto, era necesario que pasaran los meses y pasaran los años y esas profecías seguían todavía en pie sin cumplirse hasta que se comenzara a cumplir todas y cada una de ellas conforme el ministerio de él iba avanzando, haciendo los milagros, resucitando a los muertos y luego siendo arrestado y todo lo que pasó acerca de él. Hay unas que ya se habían cumplido, como por ejemplo la de su nacimiento, pero habían otras que estaban en proceso. Yo le voy a demostrar con la Biblia, ahorita lo vamos a ver, cómo hasta el final, cuando la última profecía de Jesús se cumple, entonces él dice, consumado es. Por lo tanto, todavía no eran abrogadas muchas profecías, sino hasta que es consumado en la muerte, en la cruz, justo antes de expirar. ¿Entendimos en qué sentido aquí no ha abrogado Jesús la ley? Lo repito, porque es bien importante que entienda usted esto. La ley moral sigue vigente para nuestra santificación, no para salvación. El día que usted piense que es para salvación, lo perdimos. Usted ya no es cristiano, usted es un hereje para mí. Para mí es un hereje porque para mí los temas de la gracia son muy delicados. Y número dos, Jesús dice, no he venido a abrogar los profetas porque obviamente hay profecías que todavía, ¿qué? No se cumplían. Ok, hasta ahí, está bien. Después lo ve en YouTube y lo puede volver a ver otra vez. Ok, vamos a ver, hermano, Romanos 10:5. Para comprobarle lo que yo le estoy diciendo, porque si no, pues verdad no tiene sentido. Me parece que tengo la cita mal, la voy a buscar acá. Mientras busque Romanos 10:5 y si no ahorita la corrijo. No, está bien. ¿La encontró? Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, eso era antes de que Cristo viniera, la ley que es por Moisés. Antes de que él viniera, había un proceso todavía en que la gente se salvaba tratando de guardar la ley. Pero una vez que Cristo viene, eso se acabó. Nosotros somos salvos por gracia, por su obra en la cruz. Ok, aquí tengo una situación, un argumento que usan también, hermanos, los legalistas. El caso del joven rico. Pastor, ¿por qué el joven rico cuando viene a preguntarle a Jesús qué me es necesario hacer para poder entrar al reino de los cielos? ¿Por qué Jesús le cita los 10 mandamientos? Si quiere lo ve en su casa, está en Mateo 19, 16, 30. Aunque Jesús en realidad no le cita los 10 mandamientos, le cita algunos. ¿Se acuerdan del caso del joven rico? Anote la cita y la lee en su casa. No se vaya a poner a leerla ahorita porque no quiero que se desconcentre. Yo se la voy a explicar. Mateo 19, 16 al 30.
Viene el joven rico, le pregunta al maestro, le dice, Señor, ¿qué me es necesario hacer para entrar en el reino de los cielos? Jesús le dice, ¿sabes los mandamientos? Sí, los sé. A ver, ¿cuáles son? ¿Los has guardado? Sí, desde mi juventud. He guardado, Jesús le cita algunos, no cometerás adulterio, no hurtarás, etcétera. Oh, todo eso lo he guardado desde mi nacimiento, desde siempre yo lo he guardado. El joven rico. Ok, ¿por qué Jesús le cita los 10 mandamientos? Primera razón, porque Jesús todavía no ha ido a la cruz. ¿Entiende? Jesús todavía no ha salvado a este muchacho. Este muchacho todavía está en la ley de Moisés. Jesús no ha ido a la cruz. Número 2, le cita los 10 mandamientos para enseñarle a él que es un mentiroso y que según ha guardado los 10 mandamientos, y Jesús saca a luz lo que hay en su corazón de un tremendo amor por el dinero. Fíjese la contradicción. Uy, sí, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Oh, sí? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces me sigues. ¿Y cuál fue la reacción? Dice que sacando cuentas, podríamos decirlo parafraseando el pasaje, que tenía muchos bienes, se fue triste. Ah, pero si no, yo guardo los 10 mandamientos. Así es la gente de hoy legalista, hermano. No, sí, yo guardo los 10 mandamientos, pero el corazón no está rendido en santidad, en obediencia a Cristo, en amor al prójimo. Ok, entonces quería traer a la luz este argumento porque es uno que muchos citan, hermano, los sabáticos para decir, no, los 10 mandamientos, Jesús mandó al joven rico a guardar los 10 mandamientos. Sí, pero porque Jesús no había ido a la cruz todavía. Número 1. Y número 2, ni me cites ese hombre porque es un mal ejemplo, que su corazón estaba desviado. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y sígueme. Y sígueme, ¿sabe por qué? Porque en Jesús estaba la salvación. ¿Y lo siguió a Jesús? No. Dice que se fue porque tenía mucho dinero. Ok. Continuamos ahí en Mateo 5:17. No he venido a abrogar, ya entendimos esa parte. La he venido para cumplir. ¿Cómo? Para cumplir, ¿cómo, Jesús? Observando todos los 10 mandamientos a rajatabla todos los días para que nosotros también los observemos y de esa manera nosotros también podamos ser salvos. No. Jesús guardó toda la ley, pero no fue el propósito, hermanos, de guardar la ley para que nosotros la guardáramos. ¿Por qué la guardó? Porque era necesario. Tenía que vivir bajo los estándares de la ley, nacido bajo la ley, circuncidado al 8º día, nacido de mujer, Gálatas 4:4, para que toda la ley, al cumplirla él, no solamente con las profecías, sino viviendo moralmente una vida sin pecado, fuera quitada de en medio y nosotros pudiéramos ser salvos por su sacrificio. Dice, les digo, esta frase es controversial, les digo hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aquí, ¿cómo te lo citan Ahí está. Usted no me puede decir que la ley de Moisés era antes y que ahora usted hace lo que usted quiera, porque aquí dice que el cielo y la tierra pasarán y el cielo y la tierra no han pasado, pero es que no significa eso. ¿Ok? No significa eso. En primer lugar, Jesús está diciendo acá, tranquilos porque yo voy a ir a la cruz. El cielo y la tierra no pasarán antes que yo vaya a la cruz. Yo voy a ir a la cruz y cuando yo vaya a la cruz, entonces se va a cumplir todo lo que estaba escrito sobre las profecías que estaban escritas sobre mí. Ni una jota ni una tilde. Esta expresión, ni una jota ni una tilde, mire, cuando alguien le cite Mateo 5:17 para decirle que usted debe guardar la ley, dígale, hermano, pero ¿por qué no me cita la parte que dice ni una jota ni una tilde? Va a pasar. Porque los legalistas el día de hoy, hermano, acomodan la ley a su conveniencia. Dicen, no, esto sí lo guardamos, esto no, hermano. Es que ni una jota ni una tilde. Ese es un gran problema que ellos tienen con Mateo 5. Porque eso significa, hermano, que si ellos están obligados a guardar todas aún las jotas, aún las tildes, hermano, entonces tienen, hermano, que apedrear a los que quebrantan el sábado, porque eso está en la ley. ¿Okay? Deben de matar a su hijo rebelde, porque eso también, hermanos, está en la ley. Deben de ir a Jerusalén por lo menos una vez al año, porque es un mandato ir también a Jerusalén. Deben hacer sacrificios. Cuando están guardando el sábado, deben de estar matando ahí corderos, ir a traer a la vaquita, estar matando corderos, hermano. Porque ellos interpretan que Mateo 5:17 dice que la ley sigue vigente para salvación y que hay que guardarla, pero aquí dice que ni una jota ni una tilde, hermanos, pasaría. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere, hermano, escuche,
a que aún la más mínima profecía sobre Jesús se iba a cumplir. La más mínima, el detalle más insignificante que tú digas, ¿para qué profetizaron esto sobre Jesús? Mire, vamos a ver un caso. En Juan 19, 28, 30. Una profecía que tú dices, ¿y para qué? O sea, pero ni una jota ni una tilde faltaría al cumplimiento de todo lo que se escribió sobre Jesús. Juan 19, 28, 30, ¿verdad, hermanos? Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esa era la última profecía sobre Jesús. Estaba profetizado y no en la ley de Moisés, ni tampoco en los profetas, sino en otro libro que no está dentro de esas categorías. En mi sed me dieron a beber vinagre. En el Salmo, usted lo puede ver en su casa, 69, 21. En mi sed me dieron a beber vinagre. Era la última profecía sobre Jesús. Ni una jota ni una tilde iba a faltar. El cielo y la tierra no pasarían. Eso estaba ya cerca, se iba a cumplir. Jesús iba a cumplir toda la ley moral para salvarnos. Y luego todas las profecías sobre él se iban a cumplir al pie de la letra. Ni una jota ni una tilde iba a quedar fuera. Y entonces, ¿qué dijo Jesús al final, hermano? Consumado es. It is finished. Se acabó. Se acabó. Y ahí fue donde el Señor, hermano, nos salvó. Ahí fue donde nos salvó. Trayendo un nuevo pacto, hermano. Cumplió con su vida. Jesús vino a cumplir la ley con su vida, con su muerte, con su resurrección. Y al cumplirla, nos salvó. Trajo un nuevo pacto, hermano. No estamos ya en un pacto antiguo, en un pacto viejo, donde Pablo dice que estaba escrito en la ley de Moisés, el que haga estas cosas vivirá por ellas. No. Ahora nosotros estamos seguros en el Señor nos ha salvado. La ley es buena, es santa, es pura, pero no es para salvación. No confunda la salvación con la santificación, hermano. Son dos cosas diferentes. La salvación es un trabajo completito de Jesucristo, completito. Usted no mete ni el dedo meñique para ayudarle. Pero la santificación es un trabajo en conjunto. El Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos llama a la santificación y nosotros actuamos. ¿Ok? Pero no es para salvación. Por eso es que algunas personas pueden morir en un nivel de santificación más avanzado que otros. ¿Se acuerdan en qué nivel de santificación murió, hermanos? Fue salvo y murió también el ladrón de la cruz. ¿Cuál era su nivel de santificación de ese ladrón? Nada. ¿Pero estaba salvado? Sí. ¿Le estoy diciendo con esto que se vaya usted a pecar? No. Porque eso es lo que entienden, hermanos, los legalistas. Cuando nosotros hablamos de la gracia, los legalistas entienden que nosotros somos unos inmorales, hermano, unos pecadores. ¿No serán otros? No, hermano, porque dice, no uséis la gracia del Señor como ocasión de libertinaje. No, nosotros somos gente que tememos a Dios, que queremos ser santos para el Señor. Sed santos porque yo soy santo. Toda persona que entienda la salvación así, ya soy salvo, puedo hacer lo que quiera, no es salvo. La salvación se tiene que entender así, soy salvo, soy esclavo de Cristo. Eso es la salvación. Gálatas 5:3, se lo voy a mostrar ahí en la escritura, hermanos. Pensé que me iba a tardar más hoy, hermanos, pero ya casi termino. ¿Están intercediendo algunos? No. Gálatas 5:3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Es el pacto de Moisés, la circuncisión. Te metes a ese pacto, estás obligado a guardar toda la ley. Perpetuamente y perfectamente. ¿Ok? Pero nosotros no estamos ahí, nosotros estamos en Cristo. ¿Ok? Cristo nos ha salvado.
Así que quedan dos opciones, hermanos, en este punto. Voy aquí a leer para no pasar por alto ningún detalle. Okay, dos opciones con respecto a Mateo 5:17. Le voy a dar las dos opciones y lo voy a dejar a su criterio. Yo no lo voy a obligar a que usted sea salvo por gracia. Si usted quiere ser salvo por obras, Dios lo bendiga. Uno, primera opción. Jesús cumplió la ley por nosotros y por lo tanto nos libró del dominio del antiguo pacto. Esa es la primera opción sobre Mateo 5:17. Repito, Jesús cumplió la ley por nosotros y por lo tanto nos libró del dominio del antiguo pacto. ¿Ok? Por lo tanto, estamos en un nuevo pacto en su cuerpo y en su sangre que nos salvó. Opción 2. Nosotros debemos cumplir cada jota y cada tilde del antiguo pacto. Solo hay esas dos opciones. Mateo 5:17 solo tiene esas dos opciones. ¿Por qué? Alguien le podría decir, no, porque Mateo 5:17 solamente habla de los 10 mandamientos, no de cada jota y cada tilde. Casi me caigo. No de cada jota y cada tilde de toda la ley. No, ya demostramos con Mateo, viendo todo Mateo, que la palabra ley en Mateo no se usa exclusivamente para los 10 mandamientos. Se usa para toda la ley, para todos los profetas y en algunos casos para los escritos. Por lo tanto, hermanos, si usted desprecia la opción número 1, que es que Jesús cumplió la ley por nosotros y nos libró del dominio del antiguo pacto, usted se queda con la opción número 2, que usted va a tratar de cumplir la ley, cada jota, cada tilde, cada precepto, cada estatuto, en todos los sentidos, en donde incluye sacrificios, incluye, hermano, ofrendas mecidas, ofrendas por el pecado, tortillas de flor de harina, bueno, no van a ser baleadas. y la ley del levirato, si un día muere tu hermano y no tuvo hijos con su esposa, te tienes que casar con tu cuñada. Y un montón de leyes, hermano, porque claramente, ¿no? Tú dices que la opción que a ti te gusta es la de que tú vas a guardar la ley, según Mateo 5:17, pero si te bajas unos renglones abajo, te dice que debes de guardar cada jota y cada tilde. Bueno, vamos a ver escrituras, hermano, que nos confirman todas estas cosas. Lucas 24:27. Lucas 24:27, para que veamos cómo toda la escritura, hermanos, apuntó hacia Jesús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Comenzando desde Moisés. Todas las escrituras, lo que de él se decía, él lo vino a cumplir. Es en este sentido que usted debe entender Mateo 5:17. Juan 5:39, hermanos. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué escrituras? Todo el Antiguo Testamento. Todo, la ley de Moisés, los profetas, mayores, menores, los escritos, los libros poéticos, todos. Aún en Proverbios, en todos los libros nosotros encontramos a Jesús. En Proverbios Jesús es la sabiduría, Jesús es la prudencia, Jesús es la inteligencia. Juan 5:46, un poquito más adelante. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Fíjese, Moisés ni sabía. Moisés estaba escribiendo y Moisés ni sabía que él estaba escribiendo de Jesús. Jesús fue el que dijo, Moisés escribió de mí, él ni supo, pero era de mí que él escribía. En todos los tipos y sombras que Moisés escribía, era de mí que él escribía. Y ahora, hermanos, Hechos 13:29. Hechos 13:29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Ok? Lo pusieron en el sepulcro. Una vez que, ¿qué? Que se cumplió todo lo que de él, hermanos, estaba escrito. Aún profecías después de su muerte, ¿no? Cuando dijo consumado es porque ahí murió y nos salvó. Pero aún después de su muerte, ¿se acuerda que José de Arimatea viene y lo pone en una tumba de ricos? Y dice, para que se cumpliese, que entre los malhechores fue asesinado y entre los ricos fue sepultado.
Cada profecía, cada tilde, cada jota. ¿Okay? Romanos 3:28, concluimos. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué ley? Toda la ley de Moisés, incluyendo los 10 mandamientos. Incluyendo los 10 mandamientos. Usted debe entender eso, hermano. Yo sé que para nosotros los cristianos los 10 mandamientos son sagrados. Las iglesias a veces los pintan por allá, las tablas y todo. Sí, los 10 mandamientos son sagrados para nosotros. Yo cuando no era cristiano, una de las primeras películas cristianas que vi fue Los 10 mandamientos de Moisés. Pero no nos salvan. No nos salvan. Nosotros guardamos los mandamientos morales por cuestión de santificación. ¿Ok? Voy a leer 3 declaraciones finales como conclusión y con eso termino. Número 1. El Evangelio no es las buenas nuevas de que Jesús vino a decirnos que si queremos ser salvos guardemos la ley. Eso no son buenas nuevas. Leo otra vez. El Evangelio no es las buenas nuevas de que Jesús vino a decirnos que si queremos ser salvos guardemos la ley. Eso no sería buenas nuevas. El Evangelio es que Jesús nos vino a salvar con su vida. Eso es el Evangelio. Jesús no vino con su evangelio y dijo, oh, les traigo buenas noticias. ¿Cuáles son, Jesús? Guarden los 10 mandamientos si quieren ser salvos. Ay, Jesús, y eso ya lo sabemos. 2. Hay personas que reducen el evangelio a que Jesús vino solo a darnos un buen ejemplo a imitar. ¿Jesús vino a darnos un buen ejemplo a imitar? Sí, pero eso no es todo el evangelio. Él nos dio un buen ejemplo. El evangelio es más que eso. Sí nos dio un buen ejemplo a imitar, pero eso no es el corazón del evangelio. El corazón del evangelio es que Él nos vino a salvar. Nos vino a dar un buen ejemplo a imitar, sí, pero eso no es el evangelio. Él nos vino a salvar. Y una vez ya salvados es que nosotros caminamos como Él anduvo. Y 3, la Biblia es un libro sobre ética y moral, pero se pierde totalmente su significado cuando estas cosas se elevan por encima de la gracia de Dios para salvar a los pecadores. La Biblia es un excelente libro, contiene mandamientos morales y éticos y en todos los sentidos que si tú los sigues te hacen una persona de bien, ¿ok? Pero ese mensaje no se tiene que poner encima de la gracia. No, la gracia es que Él nos vino a salvar a nosotros y es el mensaje principal, hermanos, de la Biblia. La Biblia mucha gente lo ve como una lista de reglas y por eso tú los ves bien afanados. Ay, a ver qué dice. Sí, claro, sí es una lista de reglas y todo. Pero no eleves las reglas por encima de la gracia. ¿Porque tú vas a guardar todas las reglas? No, es el Señor el que te va a salvar por su gracia. Son reglas buenas. Pero nadie nunca las ha guardado a la perfección, perpetuamente y perfectamente para ser salvo. Vamos a orar, hermanos.